Dios les bendiga a cada uno de nuestros amados ministros, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Les habla y saluda el pastor evangelista Enoch Vega desde la República Amada de Colombia. Quiero dar un saludo muy especial a todo el cuerpo pastoral de nuestra querida Guatemala y a toda la iglesia de Jesucristo que habita en este país. A continuación me dirijo a ustedes conmovido y motivado por causa del gran acontecimiento que enlutó el corazón de todo guatemalteco en hechos recientes con lo sucedido en el volcán de fuego. Después de haber visto la noticia en nuestros medios nacionales y analizando un poco la situación, lógicamente conmueve nuestro corazón ver un desastre de tal magnitud, por lo cual también hoy quiero expresar mi interés y mis oraciones a favor del pueblo de Guatemala para que sean fortalecidos en el poderoso nombre de Jesús, siempre con la solidaridad a cada uno de los familiares y personas que perdieron seres queridos o que simplemente lo perdieron todo en medio de esta catástrofe. El Dios de los cielos no se ha olvidado de ustedes. Aún hay esperanza. Dios sigue siendo fiel y aún el Señor le sigue amando. Pero todos estos acontecimientos tienen un origen, tienen una explicación, tienen una razón de ser. La pregunta que surge en la mente de muchos y en la boca de muchos cuando algo similar ocurre es: ¿por qué Dios, siendo un Dios justo y un Dios bueno, permite cosas tan desastrosas y tan desagradables como la que sucedió hace poco tiempo en Guatemala? Quiero decirle que todo tiene un origen y una razón, todo tiene un sentido espiritual. Todas estas manifestaciones en la naturaleza tienen una explicación espiritual que es muy importante que nosotros podamos revisar y que podamos analizar. En mi trabajo como ministro y principalmente en lo que me dedico, que es la guerra espiritual, a leer los tiempos proféticos de las naciones y del mundo, a analizar los acontecimientos y mirar realmente el punto de quiebre entre lo que ocurre en lo físico, originándose desde un punto de vista espiritual. Quiero decirles, en mis más de 15 años de experiencia en guerra espiritual, en toma de territorios, en el estudio de la demonología, en el estudio científico de la Biblia, pero también de los acontecimientos que ocurren, mirando a la luz de la palabra, bien sea lo que habla el Apocalipsis, lo que habla Daniel, lo que habló Jesús mismo en Mateo 24 y en muchos otros episodios de la Biblia. Les quiero manifestar, amados hermanos ministros de Guatemala, lo ocurrido en Guatemala realmente es una manifestación espiritual que quiero invitarles a que miremos una imagen que me hacen llegar directamente desde Guatemala, que me llamó la atención y me motivó a grabar este video. Así que vamos a observar la imagen que le vamos a colocar en pantalla. Si esta imagen es un montaje, de acuerdo a lo ocurrido, simplemente la pasamos por alto. Pero si esta imagen es real, si esta imagen realmente es original y es verdadera, entonces estamos frente a una manifestación satánica realmente palpable y visible. Yo quiero que en esta imagen donde se ve plenamente el volcán en erupción, donde se ve el fuego cómo se eleva, quiero resaltar un dato muy importante en este caso, y es el siguiente. Encima del volcán de fuego, encima mismo de las llamas, hay una figura que aparece que es muy particular y es precisamente la figura que nosotros observamos directamente. Es un dragón que echa fuego. En este acercamiento vamos a ver la cabeza del dragón y cómo se extiende su cuerpo montado sobre las llamas. Vuelvo y reitero, si esto es un montaje, entonces obviemos esto. Pero si esta imagen que me hacen llegar de Guatemala es real, entonces estamos frente a una manifestación
completamente satánica. Por lo tanto, les puedo deducir en medio de esto, y es: lo ocurrido en Guatemala con el volcán de fuego no sería un juicio de Dios, como de pronto algunos así lo pronosticaron o así lo explicaron. Yo difiero un poco de la idea, porque cuando es un juicio de Dios, la manifestación que habría de ocurrir tendría que ser en las nubes o en el cielo, dándonos a entender de alguna manera que es la ira de Dios derramada, porque la nación quizás falló ante Dios por alguna circunstancia. Pero la manifestación que vemos con este dragón de fuego, que es una manifestación infernal, teniendo en cuenta que la Biblia en el Apocalipsis capítulo 11 texto 7 habla de la bestia que sube del abismo, que si bien no es este el cumplimiento, pero nos revela una manifestación apocalíptica, siendo entonces un dragón representado como la serpiente antigua o Satanás mismo. Les quiero decir que no es otra cosa sino un levantamiento de las tinieblas que viene a traer juicio sobre una nación que Dios no ha determinado traer juicio sobre ella. Por lo tanto, es un ataque del infierno y es un levantamiento del infierno contra Guatemala, que precisamente se hace a través de un lugar alto como lo es un volcán. Los lugares altos tienen una connotación espiritual en el plano de la guerra espiritual muy importante, y es necesario entender que como iglesia estamos frente a un levantamiento del infierno que viene a destruir, que viene a matar. Se abre el Hades para tragar y se establece el gobierno del imperio de la muerte. Asunto, amada iglesia, que habría que corregir desde el punto de vista profético. Yo creo que Dios ha escogido y ha llamado hombres y mujeres de Dios entrenados en el Espíritu, con una visión espiritual, capaces realmente de hacer frente a esta problemática. Se hace necesario, muy necesario, que la iglesia en Guatemala despierte y se levante, dejando de lado el dolor, la tristeza, el impacto que pudo haber provocado esto, y entiendan que están frente a un asunto espiritual que deben enfrentar, que deben batallar para que cosas como estas no se repitan en otro sector o en otra región de Guatemala. De manera que hay asuntos importantes que debemos hacer, como lo es restaurar y retomar el gobierno de Dios en Guatemala a través de los lugares altos. La iglesia en Guatemala debe buscar lugares altos para orar, para establecer el reino, pero teniendo en cuenta lo que bien le dijo el Señor a Jeremías: primero hay que arrancar, hay que destruir, hay que arruinar para luego plantar y edificar. Es necesario restablecer el gobierno de Dios sobre la nación de Guatemala. Es necesario restaurar el orden de Dios sobre Guatemala. Es necesario reedificar lo que las tinieblas han venido a destruir. Recuerde, amado hermano, en Guatemala, que su nación es la nación con el mayor crecimiento de la iglesia, quizás en el mundo, con un 65% de la población nacional convertida a Jesucristo. Y ese mover, ese avivamiento, las tinieblas van a tratar de frenarlo de alguna manera. Yo vengo a darles una palabra de aliento, de esperanza y de convicción plena de que están frente a una batalla espiritual que no pueden ceder en ningún momento, no pueden dejar tomar ventaja. Yo llamo a Guatemala al ayuno, llamo a Guatemala a la oración, llamo a Guatemala a una reflexión, a que comencemos a reedificar y a replantear, que hagamos frente a lo que las tinieblas han venido desarrollando y ejecutando, matando, destruyendo y provocando este tipo de desastre. Guatemala, es hora de despertar y de levantarse en el poder del Espíritu para que las tinieblas retrocedan. Y suelto esta palabra sobre ustedes en el nombre de Jesús, declarando que el Señor levantará muros de bronce alrededor de Guatemala, muros de fuego alrededor de Guatemala, muros de salvación alrededor de Guatemala, que serán guardados en el hueco, en el puño de Jehová de los ejércitos. Él es quien pelea nuestras batallas. Bendigo esta nación en el nombre de Jesús y anulo el poder del imperio de la muerte y todo lo que las tinieblas han venido desarrollando
y ejecutando a través del ocultismo, de las consagraciones y de los pactos nacionales que hacen en este tipo de lugares. Anulo el poder hechicero y anulo toda opresión y represión de las tinieblas contra ustedes. En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero decirles que estamos dispuestos a ayudarles, a orientarles, capacitarles y sobre todo a acompañarles en cualquier proceso que necesiten adelantar para contrarrestar este tipo de manifestaciones del infierno que tan solo vienen a traer juicio cuando Dios no lo determinó. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera especial. Desde aquí, Santa Marta, Colombia, desde el Centro Cristiano de Restauración, Casa de Avivamiento, su pastor y amigo Enoch Miguel Vega Trujillo les saluda y les bendice. Envío un saludo especial a nuestro hermano evangelista Byron Echavarría, quien es el contacto en Guatemala para hacer posible que este mensaje, que esta imagen pueda correr y recorrer mucho territorio guatemalteco. Un abrazo a todos, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús.